Estimados ingenieros, es un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien en sus países. Vamos a hacer un vídeo el día de hoy en el cual vamos a dar nuestro punto de vista a este suceso trágico que ha sucedido cerca de la ciudad de Quito. Una estructura, una nave industrial, ha colapsado. Bien, en estos momentos lo importante es ver por qué ha podido colapsar, entender los principios físicos, mecánicos, por los cuales este tipo de colapso se puede llegar a producir. Debo decir de que no pretendo en este vídeo tener la razón absoluta, únicamente exponer en base a mis conocimientos por qué puede producirse este tipo de fallas en estas estructuras. Bien, vamos a observar la imagen que tenemos aquí de una persona que la ha publicado en su muro de Facebook, donde se observa la columna de hormigón en la base, donde se ha resquebrajado todo el perímetro de esta columna de hormigón. Si vamos al Paint, pegamos esta imagen y hacemos un dibujo para entender qué puede haber sucedido con el tema de esta cuestión de esta unión. Bien, en la parte interna vemos cómo el hormigón está perfectamente confinado. No vemos que se ha resquebrajado el hormigón en la parte interna, debido a que las armaduras transversales que tenemos aquí están confinando todo este hormigón. Y también, por otro lado, debemos decir de que estas armaduras o estos elementos, que ahora hablaremos de si están bien dimensionados o no, están colocados en el perímetro por fuera de estos elementos verticales. ¿De acuerdo? Esto sería, ya para empezar, un error de diseño, porque se le está dando una responsabilidad a esta pieza que tenemos aquí, es decir, esta pieza que tendríamos aquí de hormigón, donde tendríamos un elemento más o menos por aquí, de absorber una serie de esfuerzos a nivel interno para los cuales no estaría preparado, una serie de tensiones a nivel interno que no estaría para nada preparado. De hecho, ¿cómo lo podemos justificar esta situación? Podemos tener bibliografía de ejemplos de cómo se puede construir para evitar que se produzcan este tipo de fallas. También debemos de entender de que dentro del hormigón se producen lo que es diferentes posibilidades de falla, las cuales vamos a hablar a continuación, como por ejemplo, veríamos aquí el sistema de fractura de una situación de unos pernos, que en este caso es un perno liso, que termina en cabeza, pero el sistema de fractura sería pues a 35 grados en este dibujo. En otras ocasiones puede variar estos grados, pero en esencia es una fractura, es decir, por aquí se rompe el hormigón. ¿Qué es lo que pasa si además se ha construido una columna de hormigón de este tamaño? Pues que la forma en cómo va a romper va a ser diferente a esta, porque aquí tenemos espacio a ambos lados, pero en cambio aquí en esta imagen no tenemos espacio para que se genere esta situación. Es por ello que siempre en los proyectos yo recomiendo que nos separemos un poco del extremo donde finaliza la columna y coloquemos los pernos de anclaje dentro de la zona de confinamiento. Aquí veríamos una imagen de una columna donde evidentemente tampoco estamos tan cerca del extremo, pero tampoco estamos tan lejos. Vamos a hacer aquí un imprimir pantalla para verlo con mayor claridad. Evidentemente aquí tendrá que estar más o menos por esta altura la armadura de la columna, dejando siempre una separación de aproximadamente unos 4 centímetros que dice la normativa. Sin embargo, toda esta jaula de acero, podemos llamarla así, pues tiene que contener con seguridad un volumen de hormigón que está debidamente confinado. Y esto, evidentemente, le hubiera ayudado a no colapsar de la manera en que lo ha hecho. Bien, otro tema importante sería las dimensiones de estos elementos, de estos pernos. Estas dimensiones, cabe recalcar de que visualmente, en base a mi experiencia, solamente en base a mi experiencia estoy hablando, son inferior al diámetro que se tendría que colocar. Es decir, aquí tendría que ser pues un diámetro aproximadamente de 20 milímetros, más o menos. Aquí estamos hablando de un diámetro que visualmente no alcanzo a saber, pero evidentemente estaría por debajo de ese tamaño que acabo de decir. Evidentemente puede ser inferior. Todo depende del número de anclajes que coloquemos y si los momentos flectores no son muy elevados. Pero ahora vamos a hablar del tema de los momentos flectores. Fíjense, si un operario se encuentra en este punto generando el montaje, ¿qué es lo que está pasando a nivel de carga?
A nivel de carga, aquí tenemos un peso de esta persona que estaría ejerciendo en este punto de más o menos unos 70 kilogramos. No es una carga, en este caso, repartida uniformemente. Estamos hablando de una carga puntual que seguramente no se ha tenido en cuenta en el diseño de este marco que aquí tenemos. Es importante considerar las cargas por peso de mantenimiento. La normativa dice que hay que colocar cargas en la cubierta. Muchas veces, muchos ingenieros me comentan de que las cubiertas salen muy pesadas. Comentan, ingeniero, sale muy pesado. Sí, pero existe una normativa donde nos exige colocar una carga por peso de mantenimiento en la cubierta. Vemos que en este momento de la obra no tenemos correas. En ningún punto habría que ver en qué momento de la obra se ha producido el colapso, pero si estamos en una situación en la que no se está ayudando del otro pórtico para resistir cargas laterales, pues tenemos sencillamente lo que es el marco o la cercha trabajando independientemente. Lo que sucede o lo que genera esta situación es que en estos puntos se produzcan momentos flectores elevados. Momentos flectores que pueden ser en un sentido o en otro sentido. También puede ser, evidentemente, hacia adelante. Muy bien, otro tema importante sería entender cómo falla el hormigón cuando le estamos sometiendo a una tracción muy fuerte. Y bien, es importante entender el mecanismo de falla de un perno que está literalmente tapado por hormigón, que está trabajando conjuntamente. Estamos hablando de la típica solución donde tenemos que conectar una estructura metálica por medio de una placa y unos pernos a una superficie de hormigón. Siempre tenemos un elemento debajo de hormigón. Esto siempre se va a producir. Entonces tenemos que entender cómo se puede llegar a producir el mecanismo de falla. Veríamos qué es lo que le pasa a una situación donde tenemos un perno que le estamos sometiendo a una tracción elevada. Podemos tener un desprendimiento lateral, también formando una especie de cono, en este caso lateralmente, no en la parte superficial, sino lateralmente. Y este tipo de falla es muy similar al que se puede haber producido en este caso. Evidentemente en este vídeo no pretendemos dar la solución técnica a la causa real, solamente estamos exponiendo aquellas cuestiones que están interfiriendo directamente en este diseño. Muy bien, vamos a comentar ahora, por ejemplo, más cuestiones. Estos marcos muchas veces tienen que tener una serie de refuerzos perfectamente ubicados, es decir, vamos a hacer un imprimir pantalla, vamos a esta parte, la pegamos y estos refuerzos de los que hablo suelen estar ubicados en estos puntos. En estos puntos suelen haber refuerzos, suelen existir perfiles de un mayor espesor por lo menos, o de una mayor sección. Como hablamos de ángulos, pues estos ángulos que pueden tener una dimensión de 25 por 25 por 2, pues en ocasiones lo que hay que hacer es colocar 25 por 25 por 3 e incluso pasarse al siguiente rango o la siguiente línea de perfiles de prontuario, que sería 50 por 50 por 2 o por 3, dependiendo del diseñador. Claro que también tenemos de 30 por 30 por 2 o por 3 de espesor, ¿no? Pero lo que sí que podemos tener claro es que la falla principal se ha producido por un elevado momento flector, que lo que ha hecho ha sido generar unas tracciones en este sentido vertical, generando lo que se conoce como este desprendimiento del hormigón lateral, que ha podido generar que esta estructura colapsara de forma repentina. Esperamos que esta situación no se produzca de nuevo. Animamos a los propietarios también de este tipo de proyectos que contraten a personal cualificado, ya sean ingenieros en la fase de diseño, como también ingenieros que se dediquen a inspeccionar en los procesos donde se está llevando a cabo la obra físicamente. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos.